Actualidad del Barça. Hoy toca hablar del partido del Barcelona contra el Newcastle en el arranque de las finales de la Champions League. El Barça viene de sacar un buen resultado de San Mamés, aunque dio un mal partido. El partido contra el Bilbao no dejó buenas sensaciones en cuanto a intensidad, en cuanto a fluidez de juego, pero sí hay una buena noticia, es que el Barça lleva 2 partidos sin recibir gol. Si hay una buena noticia es que las pocas llegadas que tuvo el Bilbao las controló muy bien Joan García, que ha demostrado que es un gran fichaje, de los mejores fichajes de los últimos años en cuanto a costo y rendimiento. En estos meses Joan García ha sido una garantía sin discusión. Terminó rápido el debate sobre los porteros del Barça con sus actuaciones. El Newcastle, ¿qué podemos decir del Newcastle? El Newcastle es un equipo muy claroscuro en esta temporada. Tenían muchas expectativas a pesar de la marcha de Isaac con la incorporación de Walt Mate. Tiene un equipo competitivo. Quiero hacer un paréntesis. El Newcastle en los últimos 20 años ha sido un equipo muy claroscuro. Durante toda su historia el Newcastle ha sido un equipo de media tabla, animador, más que protagonista. Cuenta con pocos títulos, 4 ligas que se remontan, me parece la última en 1924, 25, 20 y tantos. Y ya de ahí ha ganado pocos títulos. El más reciente me parece que fue una Copa de la Liga de hace un año y medio o dos. Ha tenido 2 descensos en la época más reciente, entre el 2010 y 2020. Regresó rápido. Tuvo un dueño que no recuerdo ahora el nombre, pero hizo muy malas gestiones y por eso un fondo de inversión lo compró. Si quieren saber más, hay una serie en Amazon en la que se retrata esta etapa del club cuando lo adquiere el fondo de inversión. Es muy bueno, la verdad se aprende mucho. Tiene una hinchada muy pasional, tiene un estadio muy difícil que siempre a los equipos grandes de Inglaterra se les complica, pero también es un equipo que, como lo dijo ayer en la conferencia de prensa su técnico Eddie Howe, baja mucho los brazos sin motivo alguno. Puede dar partidos malos y de repente chispazos y ganar con el ánimo del público, pero así también puede de repente caerse. Lo dijo ayer Eddie Howe, que se caen en los segundos tiempos, pero creo que eso define muy bien la historia del Newcastle. Esta temporada no es la excepción, o sea, el Newcastle, a pesar de que está en esta fase de Champions, a pesar de que pasó el playoff fácil goleando en el global 9-1 al Karabaj, en la Premier no está teniendo un buen rendimiento. De hecho, el sábado pasado lo eliminaron de la FA Cup, el Manchester City, en St. James Park, 3-1. Ahora está muy en el lugar 12 de la liga, o sea, ha sido una temporada mala para las expectativas. ¿Por qué? Porque tiene una plantilla que creo que es una buena plantilla a secas. O sea, el fichaje estrella fue Walt Mate, pero tiene jugadores como Joelinton, como Bruno Guimaraes, que por cierto no juega porque está lesionado, como Sandro Tonali, que creo que es el mejor jugador del Newcastle, es para mí un crack. Es un motor en el centro del campo y siempre tiene un buen rendimiento. Tiene 2 monstruos en la portería que se le están disputando, que son Aaron Ramsdale y Nick Pope. Hasta hace 2 partidos Nick Pope era el titular indiscutible, con un rendimiento pues aceptable, pero no extrañamente, sino sorpresivamente más bien el técnico Hoke
en los últimos dos partidos, tanto contra el United, en el cual ganaron, fue una gran victoria porque tenían un jugador menos, eh, pues optó por la opción de Aaron Ramsdale, que también es un gran portero. Entonces, creo que su plantilla es buena, tiene defensas de oficio como Botman, como Fabian Schär, Dan Burn de Inglaterra, Lewis Hall, que es una gran promesa y que por cierto en una entrevista ayer en el día de prensa de la Champions escuché que le ilusiona mucho jugar contra la Lamine Yamal y marcarlo. Me fue curioso que le preguntaban que cómo lo veía y dijo que no veía mucho la liga y que solo lo veía en Champions, a Lamine, pero que le ilusionaba mucho. El reportero lo instó a que comentara si era el mejor del mundo y no se animó a decir que Lamine sea el mejor del mundo. Yo tampoco pienso que sea el mejor del mundo. Es un gran jugador, es un referente ahora en el Barça, pero creo que todavía le queda. Ofrece mucho Lamine, pero todavía le queda. Entonces, Lewis Hall, en esa entrevista dijo que esperaba que St. James Park fuera una caldera y que los empujara. Entonces, con todo esto que estamos platicando, que les estoy contando, creo que el partido va a ser duro, va a ser más difícil de lo que se esperaba. Va a ser duro igual que con el Bilbao, va a ser duro igual que con el Atlético, y no es que yo sea repetitivo. La situación es que estamos llegando a un punto de la temporada en la que ya cada partido es importante. O sea, hoy es importante, el próximo fin de semana es importante, la vuelta es importante, de nuevo el próximo fin de semana es importante. Todos los partidos ya son importantes de aquí al final de la temporada, porque ya entramos a la zona final. Entonces, pues en estos partidos el Barcelona ya se juega toda prácticamente la temporada. Eh, el Newcastle, como les venía diciendo, pues eliminado de FA Cup, eliminado bueno, muy lejos de los primeros puestos de la liga, solo apela a la Champions. Ayer Eddie Hall dijo que, fue sincero, dijo que era complicado, que harían lo que podrían, algo así, vamos a hacer lo que podamos. O sea, no hay mucho optimismo, pero eso es un arma de doble filo, porque el Newcastle tiene no tiene nada que perder y tiene mucho que ganar. Ellos no aspiran a llegar lejos en la Champions, ellos no aspiran a llegar a la final y ganarla, ellos aspiran a hacer un buen papel. Y para ellos un buen papel sería eliminar al Barça y con eso lograrían mucho eh, mediáticamente, anímicamente, no sé si históricamente. Es un club, es que no puedo decir que sea pequeño en el punto de, quizá es chico al lado de los gigantes de Inglaterra, pero ahora con el fondo de inversión árabe que los está manejando, pues es un equipo con un poder adquisitivo, que han ido con cuidado y que han fichado tranquilo. O sea, este verano ficharon a Worldmate por 90 millones, pero recuerden que habían vendido a Isaac. Entonces no fue como una inversión fuerte, fue un buen negocio. Recuerdo cuando ficharon a Tonali, también a los brasileños. Entonces, pues va con cuidado, no va sacando mucho la cartera excesivamente, pero bueno, regresando al punto, no sé qué tanto sea la victoria para ellos un aliciente histórico, pero que hoy St. James Park va a ser una caldera, lo será. Además está el más reciente compromiso que fue en la fase de liguilla de la Champions, que bueno, el Barcelona fue y ganó, pero yo recuerdo que el Barcelona dominó el partido y jugó como ellos querían, pero en un descuido el Newcastle hizo gol y bueno, como que el partido terminó un poco apurado el Barcelona porque St. James Park explotó y buscaba un empate. El sistema de juego de Eddie Howe es un tradicional 4-3-3. Aquí es fundamental el posicionamiento de Tonali porque puede salir de repente
agregarse detrás de los delanteros en ciertos arranques. Normalmente juega con un centro delantero. Waldmate regresó en el partido contra el City, pero ha sido muy cuestionado. Creo que no sé si lleva 5, 6, 7 goles, ya pocos goles esta temporada. Empezó muy bien y ahora ya se le cuestiona. Viene de un proceso, me parece que le dio un virus y perdió algunos partidos. Tiene jugadores interesantes como Harley Barnes, que es un extremo que tiene muchas cualidades. Anthony Gordon puede jugar de 10 o de media punta. Últimamente lo han utilizado de punta. Y bueno, el sistema que yo espero que utilice en esta ocasión es con un Tonali un poco más hacia atrás, con un Joelinton y con Ramsey medio no agregándose tanto, sino tratando más bien de hacer lo que hizo el Bilbao, que fue hacerle cortocircuito al medio campo del Barcelona. Pero creo que el Barça tiene bastante calidad y argumentos para salir bien librado de St. James Park, siempre y cuando salga lo suficientemente concentrado y sobre todo con una intensidad y enchufados. Espero hoy mucho de Rafinha. Creo que hoy es el momento en que Rafinha debe de volver a retomar. No es que la haya perdido, pero sí es que ha tenido un bajo nivel por las lesiones. Entonces hoy creo que es una buena noche para que Rafinha vuelva a brillar como lo hizo la temporada pasada. Creo que es el momento en que Rafinha se eche al equipo más a la espalda. No creo que el Barça deba de depender tanto de Lamine, porque como ya he dicho bueno, no muchas veces aquí en el canal, sino en mis pláticas, Lamine toma muy malas decisiones con presión y creo que ahora en estos meses hay, bueno, desde hace mucho tiempo una presión mediática hacia él. Lo veo en los festejos, en lo que intenta hacer en la cancha. Entonces ya no juega como ligero, ya juega con presión. ¿Qué espero del Barça? Espero que Hansi Flick no repita la alineación de San Mamés, sino más cerca de la semifinal de vuelta contra el Atlético. Me parece que va a repetir Eric García en la banda derecha, Cancelo en la izquierda, Cubarsí y Martín en la central. Creo que va a optar por estar con Pedri, con Marc Bernal, con Fermín en la media y bueno, pues ya adelante Lamine, Rafinha y bueno, mi duda es si va a decidirse por Lewandowski o Ferran, que la verdad es que Ferran está en un muy bajo nivel. No sé qué tenga, no sé. Ferran no es un jugador que a mí me atraiga mucho, pero por lo menos tenía chispazos y ahora no tiene ni siquiera esos chispazos. Otra opción sería prescindir de Lamine y de Olmo y digo de Lamine y de Wandowski, perdón, de Ferran y estoy apurado, de Ferran y de Lewandowski y que Olmo sea un falso 9 como ha pasado en otras ocasiones, pero bueno, eso solo lo sabe Flick. Creo que el equipo a secas está bien, está completo, hay recambios, va a estar ahí Rashford en la banca. Entonces el Barcelona creo que tiene todo para sacar un buen resultado mientras salga enchufado. Es un momento ya de la temporada, como lo mencioné antes, ya en el que dudas. Me gustaron mucho las declaraciones de Joan García en la conferencia de prensa en la que dijo que espero que sean reales, que han aprendido de la derrota contra el Atlético, que aprendieron que el partido de ida por salir desenchufados les costó la eliminatoria, ¿no? Y luego, pues, el esfuerzo y una gran partido y remontada que buscaban no se dio y que han aprendido de eso. Entonces espero que el Barça si el Barça sale enchufado, sale con un buen resultado. Si el Barça sale
medio desenchufado o desenchufado, creo que va a sufrir en St. James Park. Va a ser un partido muy similar al que le jugó el Chelsea, o sea, va a ser el mismo efecto. El Newcastle va a jugar con todo y está con su gente y es un campo difícil. Entonces, bueno, pues llegamos a este punto de la temporada, da emoción, esperemos que gane el Barça. Aquí quiero hacer un comentario. Ya lo dije en los videos anteriores y lo voy a volver a repetir. A mí me gusta ver jugar al Barça. Yo le voy al Barça. Yo quiero que gane siempre. Que gane en la Liga, que gane en la Copa, que gane en la Champions, que gane en la Copa de Cataluña, que gane en los amistosos. Pero a mí la Champions no me emociona ni me inspira a ser el título más importante. Si a mí me dan a escoger, yo prefiero que el Barça sea campeón de Liga y que sea bicampeón, aunque no gane la Champions. Obviamente lo ideal es que el Barça gane la Liga y la Champions, porque pues siempre se quiere que se gane. Entonces no quiero que haya cierta idea de que yo digo una cosa y digo otra. Hago el análisis porque es el Barça. Si jugara Barça contra Girona en Copa de Cataluña, haría el análisis. O sea, es por el Barça, no es tanto porque me interesa mucho el torneo. En cambio, la liga sí es otra situación y en la liga sí me ilusiona y sí espero, ¿no? Obviamente, si el Barça no tiene un buen resultado hoy, pues también es frustrante y desilusionante. Y si lo eliminan, pues también, ¿no? O sea, siempre se busca llegar, pero que quede claro que yo pienso que la Champions, como ya lo dije antes, es un torneo muy, muy sobrevalorado, que ha bajado mucho su nivel en los últimos 14 años, que se ha vuelto un torneo resultadista a full y muy extraño. Extraño porque siempre lo ha sido, pero ahora creo que está en una situación en la que hay tantos equipos agregados que ha perdido la esencia con la que surgió, ¿no? Siempre desde que fue esta reforma en los 90 en la que se dejó de eh, admitir solo a los campeones, pues se modificó un poco, eran campeones y luego me parece que fue en la edición 90, fue en la 96, 97, no, ahí todavía eran campeones. En la 97, 98 creo que fue cuando la primera vez que dejaron entrar subcampeones, segundos lugares de las ligas ranqueadas, bien. Y era un buen torneo que cambió sus formatos, pero había partidos que no había varios. Me acuerdo que hubo me acuerdo es 99, 2000, o sea, el formato era después de la fase de eliminación, la previa, venía fase de grupos y luego otra fase de grupos y luego ya cuartos de final, era larguísima, pero aún así pues eran equipos que desde un punto de vista habían hecho bien la temporada anterior, ¿no? Campeones y subcampeones. Luego ya vino la reforma en la que empezaron a aceptar terceros y cuartos lugares y creo que ahí empezó el declive y ahora pues es un torneo que en algunos casos han ido 5 o hasta 6 equipos del mismo país y bueno, ha bajado mucho su nivel, se ha vuelto un torneo muy resultadista. Me acuerdo que a mí me empezó a llamar la atención algo que en el 2000, en el 2007, no, sí, en el 2007, porque el Barça fue campeón en el 2006. En el 2007, cuando el Liverpool gana la Champions al Milán en aquel partido de Estambul, y la gente empieza el Liverpool, a mí se me hace absurdo que un equipo que en esa época tenía, creo que 14 años sin ser campeón en su liga, fuera campeón de Europa. Y de hecho, recuerdo muy bien que el Liverpool, campeón de la Champions en la edición 2007-2008, tuvo que jugar fases previas porque ni siquiera había quedado clasificado
en la Premier para entrar a Champions y hubo un debate de si lo dejaban fuera o si entraba, ¿no? Entonces, pues eso es lo que yo pienso de la Champions. Hay muchos partidos que se repiten, tan solo el del Real Madrid contra el City, que va a jugarse mañana, o por ejemplo ahora ya volvió a jugar el Newcastle contra el Barça. Entonces, pues eso es lo que yo creo de la Champions. Y ya para terminar, no puedo dejar de mencionar que este partido tiene un vínculo especial para las dos aficiones y quien hace ese vínculo es el gran Sir Bobby Robson, que dirigió en la 96-97 al Barcelona, una gran temporada. En su momento se le criticó mucho y se le atacó, pero la verdad es que esa temporada del Barça fue espectacular, eran otros tiempos, se olvida la gente que fue la temporada de Ronaldo, del fenómeno. Se le olvidaba a la gente que en esa época, las fechas FIFA, las elecciones se llevaban a los jugadores y la liga seguía, no paraba. Entonces el Barcelona jugó mucho sin Ronaldo y sin otros internacionales. De hecho, recuerdo que en el debut en la Romadera, no, perdón, en Oviedo, Figo y Couto y Bahía, que los acaba de fichar a Couto y a Bahía, tuvieron que fletar un avión desde donde jugó la selección de Portugal para que llegaran a tiempo. Así eran esos tiempos y esos años de buen fútbol. Y bueno, a Bobby Robson se le cuestionó mucho porque tenía una plantilla impresionante y pues el equipo no jugaba, pero quedan buenos recuerdos. Bobby Robson se fue del Barcelona, creo que al Chelsea, y no duró mucho ahí, no sé si dirigió, y luego inmediatamente lo fichó el Newcastle, y en el Newcastle estuvo 5 años. De hecho, también un vínculo es que en la 2003-2004, en fase de grupos, en la segunda fase de grupos, jugaron Newcastle contra Barcelona y fue el regreso de Bobby Robson al Camp Nou. Los dos encuentros los ganó el Barcelona 3-1 y 2-0. Eh, es que no recuerdo bien, me acuerdo que el segundo ya estaba Radomir Antic, no recuerdo si en el primero ya todavía seguía Van Gaal, porque fue la segunda etapa de Van Gaal que fue desastrosa, no recuerdo, yo creo que ya eran los dos de Antic, pero bueno, ese es el vínculo, ¿no? El gran Bobby Robson que al Barcelona le dio una Supercopa, una Copa del Rey, una Recopa, y bueno, lo echaron porque Van Gaal estaba de moda, era el Van Gaal que venía de ganarlo todo con el Ajax, y porque no ganó la liga, la primera liga de las estrellas, la primera liga de la sentencia Bosman, que en esa época se veía como algo, no sé, impresionante, las plantillas que se armaron en toda Europa por la apertura de la nacionalidad y, y que después creo que ha sido la desgracia del fútbol. Al principio era algo brillante porque había jugadores impresionantes y todo, pero luego se prestó a negocios y a fichar por fichar y fichar jugadores y sobrevalorar jugadores, pero bueno, eso es otra cosa. Bobby Robson dirigió al Newcastle, de hecho una de sus últimas apariciones públicas, me parece fue un homenaje en St. James Park muy bonito, muy emotivo, él en silla de ruedas. Eh, Bobby Robson fue un gran entrenador en el Barcelona y en muchos equipos en los que estuvo. En el Newcastle no tanto, no recuerdo bien si tras la salida de Kluivert coincidiera con él en Newcastle, no lo sé, no tengo el dato y no lo recuerdo, pero bueno, ese es un vínculo que hay. El gran Bobby Robson que, bueno, pues si existe el cielo y existe algo así, pues seguramente hoy estará al pendiente de dos de sus equipos, porque Bobby Robson sufrió mucho en Barcelona, pero también disfrutó mucho y bueno, ganó una recopa, ¿no? Al Paris Saint-Germain, cuando el Paris Saint-Germain no era el bodrio millonario que es ahora, cuando era un club que se defendía y que considerado, me acuerdo, era el París de Raí. Eh, entonces, pues ese es el vínculo que hay hoy entre el Newcastle y el
Barcelona. Esperemos que hoy el Barça saque un buen resultado, pero sobre todo, de verdad que yo deseo que el partido sea bueno, que sea un partido que cumpla las expectativas que ha creado tanto en Inglaterra como en Barcelona, que el Newcastle salga y juegue muy bien y deje jugar, que no sea el clásico equipo que tiene miedo de perder en su campo, ¿no? Chao.